Buenas tardes, una vez más. Hoy es sábado 11 de agosto del año 2018 y son las 5:30 de la tarde aquí en Cali, Valle, Colombia. Hace mucho calor para mí, pero vamos a tratar de hacer esto sin un ventilador. Bien, vamos a tener una oración antes de empezar. Siento que la vez pasada no hice la oración, estaba en otro lugar y me olvidé un poquito de la rutina, así que vamos a empezar con una palabra de oración. Amante Padre que moras en los cielos, gracias por esta oportunidad tan maravillosa de poder estudiar tu palabra, de descansar en tu día de reposo y de poder aprender tantas cosas importantes de tu plan de salvación. Ayúdanos a entender este tema de la Pascua bien, ayúdanos a entender lo que nosotros debemos hacer para poder vivir de acuerdo con tus principios. Y bendice a las personas que escuchan estos videos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Yeshua. Ok, hoy tenemos, ya habíamos hablado de varios pasos dentro del sacrificio. Habíamos dicho que para que un sacrificio fuera aceptado ante el altar, este sacrificio tenía que pasar por varios momentos y lo primero que se hacía era escoger el cordero que se escogía el día 10 del primer mes. Ya les expliqué que eh, para cumplir el rito ceremonial se hacía pues en el día 10 de Nisan. Y Yeshua entró a Jerusalén montado en un asno ese día, ese 10 de Nisan. Una vez escogido el cordero, el primero de los pasos era el llamado acercamiento o hikriv en hebreo, y el cordero se llama acercamiento porque el cordero era acercado al sacerdote para su inspección. Ya vimos cómo Yeshua pasó por el hikriv cuando fue arrestado y cuando fue llevado ante todas las instancias de inspección en Jerusalén que tenían que ver con el juicio. Después del acercamiento se hacía la imposición de manos sobre la cabeza del macho cabrío, el macho que iba a ser llevado al desierto, ¿no? Este acto se llamaba el samaj y lo hacía el sacerdote. Se hacía para que el pecador se identificara con el animal y para que su pecado fuera transferido a él. El sacerdote pronunciaba los pecados mientras tenía las manos puestas sobre la cabeza del animal. En Levítico 16, a partir del verso 21, leemos en cuanto al día de la expiación lo siguiente. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas las transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria y el hombre soltará al macho cabrío en el desierto. Ya vimos cómo se cumple la identificación de nosotros con el cordero en el caso de Barrabás o con el macho cabrío, que no solo representa el macho cabrío o chivo expiatorio que es llevado al desierto, sino también el ave que es liberada después de ser bañada en agua y sangre del ave sacrificada. Ya vimos este tema también de los sipurín. La verdad no me gusta el nombre chivo expiatorio porque aunque él es el que recibe la culpa, no es el que muere por la culpa. En inglés el nombre tiene más sentido, se llama el chivo o cabra que escapa, el scapegoat en inglés. Ahora vamos a averiguar si la cabeza de Yeshua fue tocada, porque así como se ponían las manos sobre la cabeza del animal, así esperamos que se hayan puesto las manos sobre la cabeza de Yeshua. Leamos cómo se cumple esto en Mateo 26:65. Dice así, a partir del verso 65 dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, adivina, Mesías, ¿quién es el que te ha golpeado? Aquí vemos pues que aunque ellos intentaban agredirlo, estaban ejecutando el samaj o la imposición de manos.
Esto sucedía después de que el sumo sacerdote pronunciaba el cargo de pecado sobre el animal. La acusación de blasfemia contra Yeshua está relacionada con el insultar a Dios y a los hombres en el momento en que el acusado se está atribuyendo potestades divinas o autoridad superior que no le corresponde, que son las que eran alusivas al Salmo 111, que dice de la siguiente manera: dice Dios a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrato de tus pies. Y también en Daniel 7, 13 al 14 dice así: seguí mirando en las visiones nocturnas, Daniel era el que estaba mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Esto es lo que estaba diciendo Yeshua de sí mismo. Estos versos que aparecen en Salmos y en Daniel era lo que él estaba diciendo, y por lo cual ellos consideraban que él estaba siendo blasfemo. El cargo de blasfemia realmente pues estaba dado a Dios o a Yeshua, pero realmente él fue el que cargó la blasfemia de los hombres, del pecado de la humanidad, y porque realmente esa blasfemia la estábamos haciendo todos los hombres o toda la humanidad, porque nos estábamos burlando, y seguimos haciéndolo, nos estábamos burlando de Dios, lo estábamos ofendiendo al atribuirnos autoridad para hacer la voluntad contraria a la voluntad de Dios. Eso lo estamos haciendo desde que Adán desobedece a Dios. Así que estos sacerdotes estaban poniéndose en el lugar de Dios para acusarlo de blasfemia, con la cual ellos mismos estaban cometiendo blasfemia al acusarlo a él de blasfemia. Estos sacerdotes que acusan a Dios representan a todo el pueblo de Israel. Israel es la nación de sacerdotes y por lo tanto esta nación también representa a todas las naciones. Otra cosa que sucedía era que el animal era conducido de un lugar a otro hasta llegar al lugar de su sacrificio. Esto es parte del acercamiento, pero el animal debía pasar por los diferentes, digamos que representantes que iban a examinarlo y que iban a poner sus manos sobre él. Es por eso que Yeshua era llevado de un lugar a otro, a diferentes partes. Después de ser llevado de un lugar a otro a diferentes gobernantes, él debía ser presentado ante el pueblo. En ese momento de la presentación ante Pilato, el pueblo escoge la liberación de Barrabás, ya les había hablado de este tema, y esto se debe a que siempre que el primogénito nacía, este debía ser comprado de nuevo a Dios, porque le pertenecía a él. Entonces aquí tenemos, en el caso pues de Barrabás, que es hijo de Dios, aquí tenemos a dos personajes que son hijos de Dios, pero uno de ellos debe ser comprado a Dios porque le pertenece a Dios, ¿cierto? Los padres tenían que darle monedas de plata al sacerdote. En el caso de Yeshua, por primera vez en la historia, desde que se empezaron a hacer este tipo de ceremonias, los sacerdotes toman el dinero que tienen y compran de nuevo a Yeshua. Ellos dan 30 monedas de plata para comprarlo, en el caso de Judas, que es el que vende a Yeshua. ¿Por qué? Porque pues él realmente es el que va a pagar en últimas la culpa del hombre, no los otros primogénitos de los hombres. Durante todas las generaciones los sacerdotes reciben el dinero y dejan ir al primogénito. Esto se conoce como Pidyon Haben en hebreo, que traduce el rescate del primogénito. Pero ahora son los sacerdotes los que dan el dinero para comprar al primogénito, porque este es el primogénito, como les digo, que representa a todos los sacerdotes. Al final del día de la expiación, aquellos que lidiaban o que tenían que ver con el sacrificio tenían que lavarse las manos, de hecho lavarse todo el cuerpo porque habían estado cargando el pecado. Tenían que quitarse sus ropas y lavarse en agua.
Vemos que en la muerte del Mesías, Pilato, quien también había tomado parte en su muerte, también se lava las manos. Eso está en, no recuerdo, lo tengo aquí escrito, y me imagino que es la continuación de lo que les estaba leyendo, que es Mateo 26, creo. Vamos a ver. Dice así. No es Mateo, pero se los voy a averiguar después. Dice, ¿qué haré entonces con Yeshua llamado el Mesías? Y todos dijeron, sea crucificado. Verso 23 dice, y Pilato dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. Aquí vemos pues que él se lava las manos porque había tocado el pecado, porque Yeshua era el pecado en este momento ya que estaba representándonos. Lógicamente que en este contexto uno no lo ve así. Él está lavándose las manos para que no caiga la culpa sobre él, y de hecho no va a caer sobre él, ¿cierto? Porque está cayendo sobre Yeshua. Otra cosa es que en el día de la expiación debían llevar el chivo expiatorio a un hombre que estaba de pie preparado pues para recibirlo y llevarlo lejos con los pecados del pueblo. Esta era una tradición y también era una tradición que este hombre fuese un gentil. No podía ser un hebreo. Aquí tenemos pues el sacerdote que toma a Yeshua y se lo lleva a Pilato, que es un gentil. En Mateo 27, el pueblo se hizo responsable por la muerte del cordero, y este que les dije antes, ahora que lo recuerdo, era Mateo 27, el que les leí antes. Entonces ahora continúo con Mateo 27 desde el verso 25. Dice así, y respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, pero a Yeshua, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Para un antisemita esto es un buen recurso acusatorio para acusar pues al pueblo judío de matar a Yeshua, pero recordemos que ese pueblo representa a toda la humanidad. Uh, el que, el que, el que la sangre de Yeshua caiga sobre nosotros, sobre toda la humanidad, es bueno porque su sangre es la que nos está limpiando de pecado. La sangre del Cordero debía ser rociada sobre el pueblo. Este es un tema que voy a presentar más adelante también. Ahora bien, ¿por qué Yeshua fue entregado a los romanos? Además de ser gentiles, los romanos también eran parte lógicamente del imperio romano, y el imperio representaba al mundo, mientras que Israel representaba al pueblo judío. Entonces, ¿quién mató al Mesías? Los judíos. Los judíos lo mataron lógicamente, pero también los gentiles. Primero al judío, después al gentil, ¿sí? Se le adjudica la responsabilidad. Los soldados romanos actuaron como los agentes de Roma. Específicamente eran los agentes del César. El César era llamado el Pontifex Maximum, o en español el sumo pontífice o el sumo sacerdote. Entonces se tenía el sumo sacerdote de los judíos y también se tenía el sumo sacerdote de los gentiles. Ahora, veamos otro tema que es lo que pasa cuando Yeshua está en la cruz. En Mateo 27, desde el verso 27, leemos que dice así, entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana, y desnudándole le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Como notamos aquí,
ellos también estaban cumpliendo con el samaj o la imposición de manos sobre su cabeza. No solamente los judíos lo hicieron, también los gentiles, los romanos lo hicieron. Solo que esta imposición era más dura, más cruel, implicaba derramamiento de sangre. Ellos se ensañaron y se burlaron aún más que los judíos. Si alguien pues tiene más culpa, podría ser el mismo pueblo gentil, en este sentido de lo que hicieron con él. Ahora bien, para los judíos el pecado era blasfemia, como ya les dije, mientras que para los romanos el pecado era traición. Recordemos que este era el pecado de Roma, declararse rey por encima del verdadero rey. Podemos ver que ellos le pusieron un manto escarlata, una corona y una caña, y que se burlaban de su condición de rey de los judíos sin darse cuenta de que estaban ante el rey del universo. El manto escarlata representa el pecado, es el color de la sangre, y era costumbre que las personas ataran un trapo escarlata a los cuernos del chivo expiatorio, representando pues esta sangre o este pecado. La corona de espinas se menciona cuando el carnero que reemplaza a Isaac está enredado en espinas, y también cuando el pecado entra al mundo y Dios les dice a Adán y Eva que de la tierra saldrán espinas, vuelve a aparecer la palabra espinas aquí, y esto representa la maldición. La misma palabra para espinos en hebreo es también jereb, es la misma palabra que significa espada, clavos, y de allí sale también el nombre del monte Horeb, que es el mismo monte Sinaí. Recordemos que el Mesías fue muerto bajo la ley que se dio en este Sinaí, y que cuando Adán y Eva fueron echados del jardín, Dios puso querubines con espadas flameantes allí para que ellos no volvieran a entrar, y el nombre de esta espada también es el mismo Jerez. Continuemos ahora con Mateo 27 desde el verso 31. Dice: después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Sabemos que él llevó la cruz un rato, pero Yeshua llevó la cruz mucho más tiempo. Y aquí en esto de la cruz o del madero hay una conexión con Isaac, que cargaba el madero para su propio sacrificio. Recordemos esa parte de cuando Isaac sube al monte cargando el madero. Y así como Isaac también fue atado al madero, Yeshua también lo fue. La madera se usaba para quemar los sacrificios. El sacrificio que era consumido totalmente se llamaba olá, y este era puesto sobre la madera. También en la Pascua la sangre del cordero es puesta sobre el dintel de madera de las puertas. Y en el Edén el hombre pecó sobre el árbol vivo, sobre esa madera de un árbol vivo, mientras que en el madero o en un árbol muerto Yeshua pagó por ese pecado. Yeshua es crucificado fuera de las puertas de Jerusalén. Eso es otro tema muy, muy importante, porque el chivo expiatorio tenía que ser llevado fuera también, ya que representaba al pecador que era cortado o apartado del pueblo. Yeshua representa al chivo expiatorio porque él carga con nuestro pecado, pero también representa al chivo que es sacrificado, al macho cabrío que es sacrificado, porque él es el que en última recibe el castigo y es muerto por nosotros. Así que hay doble transferencia. Hay una primera transferencia del pecado del hombre al chivo expiatorio, y hay una segunda transferencia del chivo expiatorio al chivo que va a cargar sacrificado, que es el que va a cargar con el pecado, que es el chivo elevado. Eso se ve en la relación de las dos tórtolas, y se ve también en la relación de Barrabás, de Yeshua y Barrabás. Vamos a seguir con este tema de la Pascua. Hay mucho más que decir, y espero que sigamos en este estudio. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla, y es posible que yo haya cometido algunos errores explicando cosas sin darme cuenta, así que háganmelo saber y yo haré las correcciones pertinentes.
Bueno, el próximo sábado ya estaré de nuevo desde mi casa en Michigan y la verdad estoy feliz aquí en Colombia y tengo un sabor amargo por irme y también alegre por volver a mi lugar de donde vivo y ver a mi esposo otra vez. Em, Les deseo pues una semana muy feliz, que Dios los siga bendiciendo y acompañando en todo.